Juan, otra vez, buenas noches para los que se acaban de conectar. Bien, como vieron, el tema es el camino a Dios. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la verdad es la palabra, Jesús es la palabra, Jesús es el camino, el único camino para llegar a Dios es Jesús. Acuérdense que Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, entonces hay que entrar por Jesucristo y en Él tenemos la vida. Bueno, quiero empezar con un versículo que está en Mateo 16:13, muy conocido, pero creo que lo hemos mal interpretado y voy a dar, obviamente, las bases bíblicas, siempre damos bases bíblicas para lo que hablamos. Ok, en Mateo 16:13 dice, la palabra dice, y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, los discípulos le contestan y le dicen, y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. ¿Sí? Y Jesús vuelve a preguntar, ¿y para ustedes quién soy yo? O sea, dice en el 15, y él les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y bueno, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Bueno, eh, el nombre de Pedro, el nombre original era Simón. Jesús le cambia el nombre a Pedro, que quiere decir piedra, ¿sí? Ok, vamos a seguir adelante. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, tú eres piedra, y sobre esta roca, una cosa es una piedra y otra cosa es una roca. En los originales, si ustedes investigan un poco, sabemos que la Biblia, el Viejo Testamento se escribió en arameo y en hebreo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces, le dice Jesús, tú eres Petros, que quiere decir piedra, y sobre esta Petra, que quiere decir roca, edificaré mi iglesia. O sea, no está hablando, no está diciendo que Pedro va a ser la iglesia, porque Pedro mismo habla de quién es la roca y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, Jesús, cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le contesta, ¿verdad? No te lo reveló carne ni sangre. O sea, lo que tú estás diciendo es una revelación directamente del cielo. O sea, no es algo que te vino nada más así. Entonces, normalmente así son las revelaciones. Las revelaciones vienen de parte de Dios. ¿Qué es una revelación? Es cuando entendemos lo que Dios quiere hablar. Por ejemplo, ya hemos hablado creo que de esto en algunas ocasiones, voy rápido para no salirme tanto del tema, pero, por ejemplo, una persona que no conoce a Dios y lee la palabra, hay cosas que va a entender las palabras o el significado de las palabras, pero no entiende lo que Dios está hablando. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, si tú le dijeras a este monte, quítate de aquí y échate en el mar, y no dudes, lo que digas te será hecho. Un incrédulo puede leer las palabras, entender las palabras, pero no en el significado. O sea, para él es una locura cómo vas a hablar del monte y el monte se va a quitar. Entonces, Jesús está hablando en alegorías. Y cuando habla de montes, se refiere a nuestro problema. Si tú hablas con tu problema, si tú le dices a tu problema, quítate y échate al mar y no dudas, lo que digas te será hecho. Pero eso viene con una revelación de la palabra. Por eso es importante tener esas revelaciones. Y la revelación viene con la comunión con Dios. O sea, los discípulos estuvieron 3 años pegados a Jesús, ¿sí? Y luego le dice, y yo también te digo que tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres una piedra y sobre esta roca, el Cristo es la roca, so- sobre la revelación que tú tuviste de que el Cristo
es la base fundamental de la iglesia, ¿sí? Sobre el Cristo va a ser fundada la iglesia, ¿sí? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta, y lo dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ok, fíjense, vamos a leer en Hechos, en el capítulo 14, es cuando los fariseos toman a los discípulos, a Pedro, y les quieren prohibir que sigan predicando el nombre de Jesús. Y Pedro empieza a hablar, y en el verso 11, Pedro dice, del verso 11 al 14, vamos a leer Hechos 4 del 11 al 14. Si leen el contexto, se van a dar cuenta que es Pedro el que está hablando. Y Pedro dice, Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Los sacerdotes de ese tiempo, los fariseos. Dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, esta piedra, Jesucristo, ha venido a ser cabeza del ángulo, está diciendo Pedro. Es la piedra fundamental de la iglesia, Jesucristo, ¿verdad? Es lo que les está diciendo Pedro a los fariseos. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo podemos ser salvos en el nombre de Jesús. Jesús es el camino, ya lo acabamos de comentar. ¿Sí? Entonces, viendo el denuedo con el que hablaban Pedro y Juan, pero aquí el que estaba hablando era Pedro, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada contra ellos. O sea, 3 años con Jesús cambiaron a los discípulos y los mismos fariseos, que eran los únicos letrados, dice, ¿de dónde sacan estas cosas? O sea, si estos son hombres iletrados, ¿de dónde sacan lo que están diciendo? Entonces, y dice, al final reconocieron que habían estado con Jesús. Vamos a la carta de Pedro, y ahí también lo confirmamos a Primera de Pedro, capítulo 2 versos del 4 al 7. Y dice Pedro, acercándonos o acerquémonos a él. ¿A quién? A Jesús, obviamente. Acerquémonos a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Fíjate lo que está diciendo. La piedra principal del edificio es Jesucristo, la piedra angular. Y nosotros también somos piedras, dice aquí Pedro. Nosotros como piedras pequeñas vamos edificando. No somos la piedra fundamental, pero sí somos las piedras que fundan la iglesia. La iglesia es un organismo vivo, no son las cuatro paredes. Somos nosotros y cada uno de nosotros representa una piedra con la que Dios está edificando la iglesia. ¿Sí? Su cuerpo, dice en otras partes, ya lo hemos leído. Dice, ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el Viejo Testamento los sacrificios eran de animales, ahora los sacrificios son espirituales. ¿Sí? Dice en Hebreos que demos sacrificios agradables a Dios, que es nuestro culto racional, y el sacrificio que ahora en Cristo pide es la alabanza. La alabanza menciona en el Nuevo Testamento que es como un sacrificio de olor fragante hacia Dios. ¿Sí? Ok, dice verso 6, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión, Sión, acuérdense, la Biblia de dos montes, el monte Sinaí, donde le apareció Dios a Moisés y donde llegaron el pueblo de Israel después de haber salido de Egipto, el monte Sinaí, y habla de otro monte, el monte de Sión. Ese es un monte espiritual, no es un monte físico. Y ese monte lo formamos todos aquellos que reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Y entonces la piedra principal
de ese monte Sión es Jesucristo. Dice, aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él, ya no dice, dice, pongo en Sión una piedra. Y luego dice, el que creyere en él, o sea que la piedra es Jesús. El que creyere en él, en Jesús, ¿sí? No será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, es la piedra donde se edifica toda la casa, ¿verdad? Ok, quiero dar el signo, creo que alguna vez lo dimos, pero pues no nos hace daño recordar el significado del término iglesia. ¿Sí? Porque tenemos, la mayor parte de la gente tiene el concepto de iglesia como un edificio. Entonces la palabra iglesia viene derivado de kuriakos, que quiere decir de pertenencia al Señor. Y en el término griego es eclesía, con doble K, ¿sí? El vocablo preciso usado por Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento significa literal los llamados, iglesia o eclesia, los llamados, ¿sí? También ese término lo usaban los romanos como para designar el lugar donde se tomaban las decisiones del pueblo. Ok, la eclesia o eclesía, del griego antiguo ekanoia, era la principal asamblea de democracia ateniense en la Grecia clásica. Se utilizaba para designar a los magistrados. Luego, la iglesia en las escrituras del Nuevo Testamento significa un pueblo llamado o escogido. La palabra iglesia usada en dos sentidos en el Nuevo Testamento. El primer sentido tiene que ver con referencia a nosotros, a los que somos los llamados del mundo para servir a Dios universalmente, ¿verdad? Y Mateo 18, 10, perdón, 16, 18 y 19, todo el mundo conocemos esta cita, es la gran comisión que Jesús hizo, ¿sí? Dice, yo también, perdón, es la misma cita que leímos ahorita, ¿verdad? Eh, me equivoqué, es la de, yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia es la principal roca o piedra angular de la iglesia es Jesucristo. Y luego dice, las piedras del Hades o del infierno o de la muerte no prevalecerán contra ella. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él es el que edifica la iglesia. ¿Sí? En Efesios 4, vamos a leerlo. Efesios, ya la conocen, creo que la hemos mencionado varias veces. Efesios, ay, perdón. Efesios 4, vamos a leer voy a leer desde el verso 8 en adelante. Dice, por lo cual, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo bajó, se hizo hombre, después murió, resucitó y subió a lo alto. Cuando subió a lo alto, no dejó ciertos regalos, la palabra don significa regalo, dejó varios regalos para la iglesia. Dice, por lo cual subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuáles son esos dones o cuáles son esos regalos? Verso 9 dice, ahora que él subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Acuérdense que Jesús bajó inclusive al infierno, ¿se acuerdan? Arrebatarle las llaves del diablo, las llaves del reino del diablo. Verso 10. El que descendió, o sea, está hablando de Jesucristo, es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Ahora Jesús llena todas las cosas. Y él mismo, ¿sí?
Fíjense lo que dice en el verso 11. Y él mismo dio a unos, esos son los 5 dones del ministerio, los regalos que Dios dio. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación o capacitación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, él dio los 5 ministerios para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ya sabemos que los santos somos los que hemos sido apartados para Dios. Entonces los ministerios nos ayudan a capacitarnos, ¿sí? Para este servicio, para perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Pues ir y predicar de Jesucristo. ¿Sí? Acuérdense que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de Cristo. Dios quiere que todos sean salvos, que nadie se pierda. Pero ese trabajo nos lo dejó a nosotros. ¿Se acuerdan en Mateo 28, del 18 en adelante, es la gran comisión? Vayan, prediquen el Evangelio, hagan discípulos a todas las naciones, y bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Ok, bien, vamos a Efesios. Estamos en Efesios, pero vamos a Efesios capítulo 5, un capítulo después, vamos a leer del verso 23 al 25. Dice, porque el marido, está haciendo aquí una analogía de Dios con nosotros. De hecho, ¿se acuerdan que Pablo dice, les he desposado como una virgen sin mancha ni arruga para presentarles a Cristo, que Cristo es el novio? Hay varias analogías donde la palabra se refiere a Dios o a Cristo como el novio, como el esposo. Y entonces aquí en esta eh, enseñanza que Pablo está dando para los matrimonios, dice en el verso 23, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y él es el salvador del cuerpo. Entonces Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos su cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, si también nosotros, las casadas, lo estén a sus propios maridos como en todo. Maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De hecho, es una enseñanza para el matrimonio, pero está haciendo esa comparación del marido con Cristo. Entonces, Cristo es cabeza de la iglesia, tenemos que estar sujetos a Cristo en todo. Entonces, les decía que la palabra iglesia se usaba en 2 sentidos. El primero es este que hemos estado hablando, y el segundo sentido es con referencia al servicio de los llamados en una localidad determinada. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estamos hablando que la iglesia somos todos los que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador? Estemos en Guadalajara o alguien esté en China, en Rusia, en Inglaterra, donde estén, si han recibido a Jesús como Señor y Salvador, son parte de la iglesia. Pero también Pablo hace llamado a la iglesia a los grupos locales. Fíjense, 1 Corintios, vamos a 1 Corintios 1, verso 2. Fíjense, bueno, vamos a leer desde el verso 1. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y a nuestros hermanos Sóstenes. Y luego la carta es a la iglesia de Dios que esté en Corinto. Entonces, no dice a la parte de la iglesia. Sí, todos somos la iglesia, no importa dónde estés, pero también le podemos llamar iglesia al grupo de creyentes que se reúne en una ciudad, en un pueblo o en una localidad. ¿Sí? A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santos santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que con todos, fíjate lo que dice, los que en todo lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Sí? Entonces, donde quiera que estés. Vamos también a
Tesalonicenses, mm, primera a los Tesalonicenses 1:1. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, que es en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿se fijan? Primero le escribe una carta a la iglesia de Corinto y luego le escribe otra carta a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la naturaleza del llamamiento que todos tenemos, ¿verdad? El llamamiento de Dios es un llamamiento divino. Fíjense, vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Dice, y el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna por Cristo Jesús, ahí está reconociendo que hemos sido llamados a su gloria eterna por Jesucristo. Dice, después de que hayamos de padecer un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, tenemos un llamamiento de parte de Dios. El llamamiento está claro, es lo que llamamos la gran comisión, lo acabamos de mencionar hace rato. Eh, ¿Sí? Entonces, el llamamiento es santo, ¿sí? Aquí habla llamados a la gloria eterna, es un llamamiento santo, ¿sí? Apartado única y exclusivamente para Dios. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 7, verso 15. 7:15. Pero si el no creyente se separa, que se separa, 7:15, creo que me equivoqué. Dice, en tales casos, el hermano o la hermana no están sujetos a servidumbre, antes a paz nos ha llamado Dios. ¿Sí? Acuérdense que la Biblia dice que Jesús es la paz del mundo. Bueno, pues estamos hablando ahorita del llamamiento. Primera de Timoteo, a ver si de repente mm, Primera de Timoteo 1:7. No, creo que estoy ahí. Eh, ok, no, vamos a pasar. El llamamiento es al compañerismo y a la paz de Cristo en un solo cuerpo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenemos que trabajar en unidad y en armonía? Dice la palabra de Dios que qué hermoso y que es delicioso cuando habitamos los hermanos juntos en armonía. ¿Sí? Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9, porque luego de repente, sí, dice, fiel es Dios por el cual fueron llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. O sea, fiel es Dios y fuimos llamados a tener comunión con su Hijo y la comunión es unos con otros, ¿sí? La comunión es con todos los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Eh, Somos un cuerpo en Cristo. ¿Se acuerdan que dice que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele? Porque somos un cuerpo en Cristo. Entonces debemos de ver los unos para los otros. Dice, también fuimos llamados a ser hijos. Acuérdense que dice la palabra de Dios en eh, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 11 y 12, que todo aquel que confiese a Jesús y lo reciba, será considerado como hijo de Dios. Entonces, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, dice la Escritura que somos hechos hijos.
fuimos adoptados como hijos de Dios, ¿sí? Tenemos esta vocación santa, ¿se acuerdan también? Llamados, ahorita lo hemos leído varias veces, ¿no? Soy santo, soy apartado para Dios, pero esa es la obra que hace Dios en mí. Yo no puedo ser santo, soy santo por haber recibido a Jesús como Señor y Salvador. Pero ahora me toca a mí santificarme. Una cosa es ser santo, que es imputado por Dios, por haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, y otra cosa es santificarme. O sea, Dios ya me apartó para Él. ¿Qué quiere decir? Dios me ama tal y como soy. Entonces, así como soy, me, me recoge y me hace parte de Él. Me adopta como hijo suyo. Ahora, por amor, yo mismo santifico mi vida. Hablamos que santificarse es apartarse para Dios. Entonces yo mismo aparto mi vida para Dios. Acuérdense que Jesús dijo, si me amas, guardas mis mandamientos. Es si me amas. No es una, ya los mandamientos de Dios en el nuevo pacto ya no son ley para nosotros. Son el resultado de la obediencia por amor a Cristo, ¿sí? Entonces, ahora hacemos las cosas por amor, ¿sí? Ok. Eh, y tenemos esta vocación celestial, lo acabamos de leer también, ¿verdad? A la gloria celestial, dice que fuimos llamados a esta gloria celestial. Entonces, el llamado fue gracias a Cristo. Jesús se entregó por nosotros, murió en la cruz por cada uno de nosotros, entregó su vida, derramó hasta la última gota de su sangre, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos ser aceptos ante Dios. Acuérdense que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. El perdón de pecados se da con el derramamiento de sangre. Por eso es que en el Viejo Testamento se ofrecía un animal. El animal era degollado y la sangre era derramada en el piso. Esa sangre derramaba, limpiaba temporalmente a la gente. Ahora en Cristo, Él mismo se ofrece en expiación, por eso dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo se ofrece como sacrificio y dice en Hebreos que es un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. ¿Se acuerdan de en la cena del Señor, cuando Jesús toma la copa y la levanta, dice, esto es mi sangre, que por muchos es derramada para remisión o para perdón de los pecados? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos hace aceptos delante de Dios. Ahora fuimos lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús como Señor y Salvador, y ahora Dios nos ve a través de Jesucristo. ¿Sí? Dice en 2 de Pedro 1:9, dice que somos un pueblo escogido, llamados por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, como estábamos antes, a su luz admirable. Antes andamos en tinieblas, ahora en Cristo andamos en luz. ¿Sí? Jesús es la luz del mundo. Y ahora que recibimos a Jesús, recibimos la luz. Y nosotros también somos luz para el mundo. Acuérdense que Jesús dice, la lámpara no se esconde debajo de la cama, se pone donde alumbra a todos. Y dice, y así la vida de ustedes debe de alumbrar la de los demás. Entonces estamos para alumbrar a los demás, no con nuestra propia luz, sino con la luz de Cristo, como la luna. En la noche vemos la luna que brilla, pero no es la luz de la luna, sabemos que es la luz del sol. Entonces, así como la luna refleja la luz del sol, nosotros debemos de reflejar la la luz de Dios. Entonces, tenemos la esperanza de este llamamiento. Fíjense, dice segunda a los Tesalonicenses 1:11 y 12, dice, con este fin oramos siempre por ustedes pidiendo a nuestro Dios que los haga dignos del llamamiento que les hizo y que cumpla su poder en todos los buenos deseos de ustedes y los trabajos que realizan movidos por su fe. Entonces, fíjate, dice que seamos dignos del llamamiento. O
sea, no es cualquier poca cosa, no es poca cosa el que hayamos sido llamados por Dios. Es un llamamiento digno y de esa manera lo tenemos que ver. De esta manera el nombre de nuestro Señor Jesucristo será honrado por causa de nosotros. Él los honrará conforme a la voluntad de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Entonces, de esta manera honramos a Dios cuando trabajamos en el llamamiento como lo debemos de hacer, entonces honramos a Dios. Cuando no, pues entonces no sé qué estamos haciendo, lo estamos deshonrando. ¿Sí? Efesios 4, del 1 al 3 dice, pero por esto, por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacer los que han sido llamados por Dios. O sea, pórtate de acuerdo al llamado que recibiste de Dios. Dice, como lo fueron ustedes, sean humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense los unos a los otros con amor. ¿Por qué dicen sopórtense? Porque no es fácil. A veces hay gente que es una carguita, pero sopórtense los unos a los otros. Procuren mantener, dice, lo que hablábamos hace rato, la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Entonces, procuremos, dice la Biblia, en lo que esté de tu parte, procura estar bien con los demás, en lo que está de tu parte, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer lo que sea posible de mi parte para estar bien con los demás, para que haya unidad y armonía en el cuerpo de Cristo. También este llamado fue para heredar bendición, ¿sí? Primera de Pedro 3:9 dice, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición y no puedes dar lo que no tienes. Si Dios te ha bendecido, entonces puedes bendecir a los demás. Eh, También este llamado es hacia la perfección. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habla de que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de Cristo, a la estatura del varón perfecto? Filipenses 3, 13 al 16 dice, ¿qué es lo que dice Pablo? Hermanos, no digo que yo mismo ya lo había alcanzado, ni que si, dice que ya lo había alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por lo que está adelante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos ha llamado a recibir por medio de Cristo Jesús. O sea, yo mismo no he alcanzado. De hecho, dice Pablo, no es que sea perfecto ni que lo haya alcanzado, pero sigo adelante, sigo caminando hacia la meta. ¿Sí? Verso 15, todos los que ya poseemos esta fe madura debemos de pensar de esta manera. Si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. Pero eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado, o sea, de acuerdo a la madurez que tienes es la que debes demostrar. Acuérdense que de la Biblia dice que somos cartas abiertas leídas por todos los hombres, ¿sí? Escritas no con tinta, sino con el espíritu del Dios viviente, ¿sí? Entonces, termino con esto porque ya se nos fue el tiempo. La iglesia que aparece en el Nuevo Testamento es de origen divino, ¿sí? Él dijo, yo edificaré mi iglesia, la iglesia la edifica Cristo, ¿no? Él no vino, Jesús no vino a dejarnos una religión, sino darnos enseñanza de vida, enseñarnos cómo vivir, ¿sí? No tenemos una religión, sino una relación con Cristo, ¿sí? Entonces, esta iglesia que aparece en el Nuevo Testamento es de origen divino, un pueblo escogido, llamado por Dios para el Evangelio, para dar bendición, y todo el mundo debe de interesarse por la iglesia. Todos debemos de trabajar para que la iglesia crezca. ¿Cómo crece la iglesia? Pues cada vez que vamos y predicamos el Evangelio a los perdidos y los perdidos aceptan el Evangelio, pues la iglesia va creciendo. Bueno, con esta terminamos, nos despedimos, ya se nos fue el tiempo. Gracias por haberse conectado, nos vemos el próximo jueves y como siempre nos despedimos con una oración. Que Dios los y las bendiga.